profesor cantera, cambiamos radicalmente de registro respecto de la disertación que se llevó a cabo hace unos pocos días, como recordaréis, sobre la inteligencia británica en España en la Segunda Guerra Mundial y la labor del doctor Martínez Alonso en Miranda de Ebro. Y pasamos a un tema tan atractivo como es la importancia de la investigación científica en nuestras vidas. Además, el próximo martes, 9 de mayo, a las 7 de la tarde, presentaremos también la 38 edición del anuario de la Fundación Cantera, Estudios Mirandeses, que en esta ocasión versará sobre un trabajo monográfico desarrollado por nuestro compañero en la Fundación, Jesús Duranto Caubilla, recientemente fallecido, y que versa sobre 190 personajes importantes mirandeses entre los siglos XVI y XVIII. Agradecemos la colaboración incondicional del Ayuntamiento de Miranda de Ebro con la presencia de su alcaldesa, Aitana Hernando, la Diputación Provincial de Burgos, Hotel Tudanca, la Fundación Círculo Burgos, la asistencia de Juan Félix Ramos, coordinador de la Junta, de Castilla y León y de todos los amigos de la Fundación que estáis presentes en este acto y con cuyas cuotas anuales, con vuestras cuotas anuales contribuís al sostenimiento de los gastos de esta entidad. Os animamos a aquellos que no seáis todavía miembros de la Fundación a que a la salida recojáis los folletos que tenemos preparados para que adquiráis esta condición de amigos de la Fundación y que juntos contribuyamos a un objetivo tan ambicioso y tan atractivo como es la divulgación cultural en la ciudad de Miranda. Bueno, ¿y quién me iba a decir a mí, 30 años después, que me tocaría presentar aquí al doctor Diego Clemente López, compañero de instituto, Fray Pedro de Urbina, y con los que los chavales de aquella generación tanto hemos envejecido, ¿verdad? Y tantas experiencias compartimos juntos durante aquellos años. Clemente, como le llamábamos todos por aquella época, pues se hacía querer en el instituto, en los amigos y en la sociedad mirandesa, y ha llevado muy lejos y muy alto pues, el nombre de la ciudad de Miranda de Ebro, de la que nunca se ha desvinculado, y ha contribuido con su trayectoria profesional al bienestar de todas esas personas afectadas pues, por esa terrible dolencia como es la esclerosis múltiple. Diego Clemente, licenciado en Biología y doctor en Biología, especialidad en Neurociencia en el año 2003 por la Universidad de Salamanca, ha desarrollado, como decimos, su actividad profesional en el ámbito de esta enfermedad. Desde el año 2006 hasta el año 2010 trabajó en el Hospital Nacional de Parapléjicos como investigador postdoctoral junior. En el año 2010 abrió su propia línea de investigación sobre las células mieloides supresoras, trabajando como investigador postdoctoral senior. En el año 2015 es investigador principal con su propio grupo de investigación, el Laboratorio de Neuroinmunoreparación en el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde continúa desarrollando su actividad. El doctor Clemente es autor de 46 trabajos de alto contenido científico, ha participado como investigador principal en 18 proyectos de investigación de ámbito internacional, nacional y regional, 3 de ellos incluso auspiciados por las reputadas farmacéuticas Novartis, Merck y Bristol Myers Squibb. Es autor de 2 patentes, ha dirigido 4 tesis doctorales, 8 trabajos de fin de máster, 6 trabajos de fin de grado, es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, donde coordina la asignatura de Neuroinmunología en el máster de Neurociencias y es profesor habitual en el máster de Investigación de Inmunología en la Universidad Complutense de Madrid y del máster de Inmunología Avanzada en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el año 2023, su grupo forma parte del Centro de Investigación Biomédica de Red de Enfermedades Neurodegenerativas, Ibermed, del Instituto de Salud Carlos III y ha recibido, como no puede ser de otra forma, numerosos galardones a lo largo de su carrera profesional. Premio extraordinario de doctorado, mención honorífica de los premios Fundación Esteve, finalista del premio ACEN, ganador del 7º premio Laia Zadin de la Red Glial Española y Premio Esperanza de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple en Toledo. Muy recientemente ha sido galardonado por la Junta de Comunidades de Castilla y León de Castilla-La Mancha con el Premio de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha 2022 en la categoría de Ciencias. Pero Diego nunca se ha desvinculado de la ciudad de Miranda, a la que quiere profundamente y ha apoyado proyectos de investigación en los que han participado empresas como Aciturri y Fundación Galletas Coral. Con la primera organizó 6 actividades científico-divulgativas en Miranda de Ebro y además ha participado en el documental Esclerosis Múltiple, la ciencia como esperanza, que presentó aquí en Miranda de Ebro, pero que también llevó al Parlamento Europeo para conseguir financiación para sus proyectos de investigación.
Diego ha sido nombrado socio de honor de ASBEN y bueno, y todos le recordaréis por su intervención, por su extraordinario pregón en las fiestas de Altamira del año 2018. Y bueno, doy paso en este momento a Diego Clemente para que desarrolle la disertación Sin ciencia no hay ciencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Álvaro. Yo cuando os mandé el email con el currículum os dije, tomad lo que queráis, pero creo que habéis decidido tomarlo todo. No era necesario contar todo el currículum, pero bueno, por si acaso queríais destacar alguna de las cosas. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Es viernes por la tarde y aunque hay muchos que me aprecian y me quieren en el auditorio, luego, aún así el cariño no es tan grande y venir un viernes por la tarde a oír este tipo de cosas pues se agradecen, ¿no? Y yo creo que es de estar muy orgullosos de que exista una fundación como la Fundación Profesor Cantera Burgos que organiza este tipo de actividades en Miranda. Antes de empezar con la charla y por supuesto daros las gracias por la invitación a estar aquí, es de verdad que es un honor, quiero contar una vivencia personal de cómo fue mi conocimiento de esta fundación. Recuerdo perfectamente, no me acuerdo del año, pero recuerdo perfectamente que estaba estudiando en el Colegio Príncipe de España. Una vez tuvimos, pues, supongo que en alguna clase de historia sería, o de ciencias sociales en aquella época, de sociedad, como se llamaba en aquella época, cuando nos hablaron de mirandeses ilustres, que tenían calles en Miranda, con nombre de calle, y recuerdo perfectamente oír hablar de Gregorio Solabarrieta y de Francisco Cantera Burgos. Gregorio Solabarrieta sabía quién era, porque a mí ya la música me gustaba desde pequeño, pero Francisco Cantera Burgos no tenía ni idea de quién era, ni de qué había hecho, ni nada por el estilo. Y ahí, en esos tiempos no había internet, pero sí que pues, me puse un poco a mirar y nos contaron, ¿no?, que había sido un investigador en estudios hebraicos muy importante. Bueno, y así se quedó la cosa. Curiosidades de la vida, en esa calle nació mi madre también, en la calle Francisco Cantera, en el número 13. Y bueno, pues ahora me da mucha pena que la llamen la peatonal y que no se siga llamando, que todavía la gente la mencione como tal y no como Francisco Cantera. ¿No? Igual si movemos el busto que hay en el parque al inicio de la calle Francisco Cantera, donde están los dos sanjuaneritos allí pequeñitos, igual en esa zona, y un buen cartel para que todo el mundo vea quién es Francisco Cantera, pues lo mismo vuelve a conocerse esa calle como Francisco Cantera. Con el paso del tiempo me fui a estudiar a Salamanca y me acuerdo en una de las múltiples fiestas estudiantiles que había una chica, por esto que estás allí bebiendo y bailando, y yo me acerqué a ver si había algo que hacer. Y me puse a hablar con ella. Hola, ¿qué tal? No me acuerdo cómo se llamaba, yo me llamo Diego. Sí, yo estoy estudiando biológicas. Ah, muy bien. Pues yo filología hebrea. Digo, aquí no hay nada que hacer. y así quedó. Todavía lo intentas un poco más. ¿De dónde eres? No recuerdo dónde era ella. Pero yo le dije, yo soy de Miranda de Ebro. Se le abrieron los ojos como platos y me dijo, ¿has estado en la biblioteca del profesor Cantera Burgos? Esto es una fiesta, imaginaos, con las cervezas. Y le dije, no, ni sé dónde está. Le dije en aquel momento, bueno, por favor, eso es una joya, pero tú no sabes lo que tienes en tu ciudad, tienes que conocerla. Y ese día es cuando empecé a interesarme por esta fundación. Y luego, paseando por Miranda, pues he visto siempre los carteles, las conferencias tan interesantes que se dan en que auspicia esta fundación. Ahora me he enterado que también se pueden ver por YouTube, incluso por su canal de YouTube, también me he visto alguna. Y así empezó mi conocimiento de esta fundación hasta el día de hoy, y que he estado visitando junto a mi familia y un amigo los fondos que tienen, y me parece que es una pasada, es una joya que tenemos en Miranda, y que si alguien no lo conoce le recomiendo que en la medida de sus posibilidades y las posibilidades de la fundación, que se acerque a ella y la conozca, porque es de verdad un orgullo. Y hoy en día me avergüenzo de no haberla nombrado en el pregón de fiestas, que intenté nombrar a todos los que se me ocurrieron, banda de música incluida, pero todos los que habían sido parte de mis vivencias, quizá por eso no la nombré en ese momento. Si hoy hiciera el pregón, estoy seguro de que la nombraría. Cuando me contactaron para dar esta charla, yo no la voy a llamar conferencia, es una charla, me dijeron que contase por qué es importante la ciencia. Hombre, es que yo creo que prácticamente todos los que estáis aquí estáis convencidos
de que es importante la ciencia. Pero el lema que decimos una y otra vez las personas que nos dedicamos a esto, como final de todas nuestras charlas o como hashtag en Twitter, etcétera, es lo de sin ciencia no hay futuro, y es que es verdad. La ciencia es el motor de avance positivo de cualquier sociedad, y cualquier sociedad se ve reflejada en lo que es, dependiendo de lo que apuesta por la ciencia de su país. No solo la de su país sirve para todos los países, pero cada sociedad se refleja o se retrata en el apoyo que hace la ciencia, ¿no? Y mi única idea durante este rato, que no va a ser muy largo, es un poco contaros mi visión de por qué creo que la investigación es importante, y quizá en algunos aspectos que no os hayáis pensado o parado a pensar, ¿no? Bueno, lo primero vamos a definir qué es la ciencia, y pues para una definición pues me he ido a la Real Academia de la Historia, ¿no? La Real Academia Española, y he subrayado algunas de las palabras que son importantes y que aparecerán a lo largo de esta presentación. Como veis, según la Real Academia Española, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, hay que observar, y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Es evidente que la RAE no está de acuerdo al 100% con que las ciencias sociales sean ciencia, por cómo está descrito este enunciado, ¿no? Pero este significado, pero está claro que, bueno, la RAE es uno de los sitios donde puedes ir a mirar la definición de la palabra ciencia. Pero fijaos ya: observación, conocimiento, razonamiento, deducción, capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Esto para las ciencias experimentales es muy importante. Según la Wikipedia, que es el otro sitio el primer sitio al que miramos antes que la RAE, la ciencia, de latín no sé cómo se pronuncia esto, lamentablemente, ciencia, conocimiento, es un conjunto de conocimientos sistemáticos, comprobables, otra vez, que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, aquí ya metimos lo social, artificiales y naturales. Me gusta más esta definición que la de la Real Academia Española. Pero, puesto que estoy donde estoy, me he ido a otra fuente, a esta página web que se llama humanidades.com, y donde dicen que la ciencia es una rama del conocimiento, nuevamente conocimiento, que se basa en la observación, experimentación, que se aplican de manera ordenada y sistemática para conocer sobre el mundo físico y sus fenómenos. El objetivo de la ciencia es desvelar verdades generales para establecer leyes fundamentales e hipótesis. Bueno, como veis, salen ahí varias palabras para definir lo que son la ciencia en general, ¿no? Ordenación, conocimiento, comprobación, leyes. Os he puesto abajo 5 fotos de personas ilustres o importantes en ciencia. 2 de ellas tienen nombre de calle en Miranda de Ebro. A la izquierda del todo Santiago Ramón y Cajal, a la derecha del todo el profesor Cantera Burgos. La segunda por la izquierda, espero que alguien de la audiencia la conozca, es Margarita Salas, que es la que descubrió, entre otras cosas, una enzima que se llama RNA polimerasa, que ¿para qué sirve eso? Pues sirve para hacernos las PCRs que nos hemos hecho durante la pandemia, y que fue discípula de Severo Ochoa. Tenéis a Teresa de Pedro, la tercera persona. He traído ejemplos de mujeres porque la ciencia también la hacen las mujeres, no la hacemos solo los hombres. Yo pertenezco al Comité de Mujeres en Neurociencia de la Sociedad Española de Neurociencia, y luchamos para que se vea que las mujeres son igual de capaces que los hombres de hacer ciencia experimental, técnica y ciencias sociales. Esta Teresa de Pedro es una licenciada y doctora en Ciencias Físicas, y fue una de las pioneras en avanzar en el conocimiento y en el funcionamiento de los coches autónomos, y lleva desde los años 70 trabajando en eso. Después tenemos a Carmen Iglesias, que la he traído como presidenta de la Real Academia Española, y a Francisco Cantera Burgos. O sea, las ciencias abarcan desde la biología hasta, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Yo no puedo dar una charla sobre ciencia sin citar a Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es el científico español más importante de todos los tiempos. Es más importante que el profesor Cantera Burgos. Es el más importante de todos. Fue premio Nobel, solo hemos tenido un premio Nobel por España de Medicina y Fisiología. El otro es Severo Ochoa, pero fue por Estados Unidos, no fue, aunque es español, no fue por España. Y Ramón y Cajal está a la altura de Newton, Galileo,
Einstein, todos estos nombres tan famosos. Sin embargo, todos esos nombres tienen su casa museo y su museo Einstein, su museo Newton, y en España seguimos sin tener museo de Ramón y Cajal, y sus fondos están mal acumulados en determinados sitios, y ahora ya son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, los fondos de Ramón y Cajal, pero quiero que esto ya os vais viendo hacia dónde voy llevando, ¿no? España cómo trata al mejor científico de todos los tiempos, que todavía no tenemos museo de Ramón y Cajal. Se está luchando y negociando con los ministerios pertinentes para que esto sea así. Es una injusticia que esta persona no tenga su museo en España, porque os digo, está al nivel de esas otras personas que os he dicho. Bueno, para mí la ciencia es lo que veis ahí, ¿no? Es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Es algo que hacemos colectivamente. Lo que yo investigo, no solo investigo para, pongámonos un poquito así, ¿no?, para curar la esclerosis múltiple. No quiero solo curar la esclerosis múltiple de la gente de Miranda de Ebro, ni la gente de Burgos, ni la gente de España. Yo quiero que mis conocimientos, mis experimentos sirvan para toda la humanidad. Y para eso sirve la ciencia, para que todo lo que hagamos sirva para toda la humanidad. Por eso es una empresa colectiva de toda la humanidad. Es evidente para los que trabajamos en enfermedades, ¿no?, en el estudio de enfermedades, que la ciencia sirve para que vivamos más tiempo y para que vivamos mejor, porque gracias a la ciencia se han conseguido tratamientos para, primero, saber por qué son las enfermedades, y segundo, tratamientos para paliar o curar esas enfermedades. La ciencia nos ha quitado el dolor, que el dolor es una cosa que está muy bien como señal de alarma, pero cuando se cronifica no sirve para nada. Y la ciencia nos quita el dolor. La ciencia nos ayuda a conseguir alimentos en mayor cantidad y calidad. Nos va a ayudar, si le hacemos caso, a evitar que haya nuevas sequías y a tratar de corregir la sequía actual que se nos viene encima. Y nos hace la vida más cómoda. Todas las nuevas tecnologías es ciencia. Internet, cuando se describió y se diseñó, eso es ciencia, y todo lo que se sigue haciendo, ¿no? La robótica, los coches eléctricos, todo eso es ciencia. Tiene una tecnología, pero es una ciencia que está detrás. Entonces la ciencia lo he puesto como cosas muy básicas, ¿no? Nos ayuda a conseguir agua y alimentos de calidad, y a que todo el mundo pueda llegar a esa agua y a esos alimentos mejor o más rápidamente y con más rapidez. Las energías renovables también vienen de la ciencia, de la investigación científica, ¿no? Y por último, no menos importante, la ciencia alimenta nuestro espíritu. Y no quiero decir que la ciencia sea una religión, sino que la ciencia como actividad humana es reconfortante, es un trabajo que puede ayudar a que las personas pues también tengan cierta quietud en su vida, ¿no? Pero la ciencia tiene que ir siempre de la mano de la sociedad, no puede ir independiente. La ciencia debe responder a las necesidades de la sociedad, es decir, no tiene que ir en paralelo, o sea, no tiene que ir por libre, ¿no? Los científicos sí que tenemos que ser libres, pero no tenemos que ir por libre. No sé si me entendéis la diferencia. Y tenemos que estar, la ciencia tiene que estar, y los científicos y las científicas tienen que estar atentos a los desafíos mundiales. La esclerosis múltiple es un desafío mundial. 2.800.000 personas en todo el mundo padecen esclerosis múltiple. Yo creo que es un desafío, ¿no?, mundial, y cualquier enfermedad lo es. Entonces la sociedad, que es es para lo que sirve esta fundación, entre otras muchas cosas, no sé cómo pueden hacer tantas cosas esta fundación, con lo que es tremenda, sirve para... la sociedad tiene que tomar conciencia también, ¿no? Los científicos tenemos que tomar el pulso a la sociedad, y la sociedad tiene que entender lo que es la ciencia y para qué sirve. Y para esto sirven estas charlas, y os doy la enhorabuena otra vez por estas iniciativas. Los científicos tenemos que acercarnos a la ciudadanía, y eso es lo que estoy haciendo hoy, lo que voy a hacer mañana en Burgos con una asociación de pacientes de una enfermedad reumatológica que se llama espondilitis anquilosante, que preside uno de mis mejores amigos, y que les voy a contar cómo funciona el sistema inmunitario. Pues tenemos que abrirnos y estar contando a la gente para qué sirve la ciencia también, ¿no? Y es muy importante porque la ciencia enseña a la gente a pensar, que es otra de las cosas para las que sirve esta fundación. Según me han contado ellos, uno de sus objetivos
es que la gente tenga espíritu crítico y piense. Y la ciencia sirve para eso, porque los científicos, cuando nos preguntan de lo nuestro, cuando nos preguntan del fútbol, pensamos lo que pensamos, pero cuando nos preguntan de lo nuestro, siempre tiene que ser razonado y no con una opinión. No. Yo tengo estos datos y yo digo que esto, yo lo veo así con estos datos. No es porque yo piense que es así, sino eso es una hipótesis, no es el resultado de los experimentos. Y como digo ahí, los y las científicos y científicas debemos escuchar y comprender a los problemas a los que se enfrentan tanto la ciudadanía como, o lógicamente, los gobiernos que gestionan, ¿no?, los impuestos y que gobiernan a esa ciudadanía y ayudar a buscar soluciones pertinentes y comprensibles. ¿Qué hago yo? Yo esto lo tengo en mi ADN, por decirlo así, y aquí abajo a la izquierda, no sé, es muy pequeñito, pero la he querido traer porque aquí hay varias personas en la audiencia que están en esa foto. Uno soy yo, y otra es Marisol, y otra es Begoña, que fue el día de puertas abiertas a pacientes de esclerosis múltiple, que vinieron una pequeña representación de ASBEN. No sé si hay alguien más de los que estuvieron aquel día en la visita, pero quisimos abrir las puertas del laboratorio a los pacientes, porque hay que escuchar a los pacientes, qué les pasa a ellos. A mí me puede interesar muchísimo lo que le pasa a la célula, pero lo importante es lo que le pasa a los pacientes y qué vivencias tienen ellos. La de medio simplemente quiero representar un poco la divulgación, y la divulgación a este nivel, como el de la Fundación Cantera Burgos, yo la hago en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que es la foto de abajo a la derecha, y que la hago nuevamente de la mano de la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, que es la persona que está a la derecha del todo de la fotografía, y organizamos un curso de verano para contarle a la sociedad pues lo que es la esclerosis múltiple y qué desafíos tiene. Para mí, la ciencia, vista así como filosóficamente, democratiza. La ciencia hace que determinados avances, que en un principio son para unas élites, al final van a llegar a todas las personas. Lo vamos a ver, que nadie me malinterprete, alguno de mis amigos aquí incluido tampoco, que se puede comprar un coche eléctrico hoy en día, no es que sea de las élites, pero sí que es más caro un coche eléctrico que otro tipo de coches, ¿no? Pero seguro que gracias a la ciencia, a la investigación en los materiales, en los motores, etcétera, dentro de poco los coches eléctricos irán bajando de precio, y también porque habrá cada vez más, ¿no?, y será más fácil, pero el que puedan llegar los conocimientos a todo el mundo, eso es democracia, eso es que todo el mundo pueda disfrutar de los conocimientos científicos. Y por ello creo que los gobiernos deben basar sus políticas, determinadas políticas, evidentemente las que pueden concernir a los científicos, en una información científica de calidad. Y para eso nos tienen que escuchar, y de vez en cuando nos escuchan. De hecho, existe una oficina en el Congreso de los Diputados para una oficina de ciencia, y existe una convocatoria, una iniciativa a la que estuve a punto de invitarme, pero luego dije no te metas en más líos, Diego, con la cual puedes ir tú, un científico, a vivir durante unos días en el Congreso de los Diputados o en el Senado para ver cómo funcionan también los políticos, ¿no?, y cuáles son sus necesidades, y que tú les entiendas cómo funciona un parlamento. Eso es muy importante, pero es importante que los gobiernos pregunten a los científicos y a ser posible que les hagan caso, porque si no, lo del cambio climático llevamos oyéndolo ¿cuántos años ya? Y ya nos lo estamos empezando a creer, no todos, pero ya nos lo estamos empezando a creer. Y como veis, otros retos, ¿no?, la salud del océano, la pérdida de la biodiversidad, la seguridad del agua dulce, que haya agua dulce para todo el mundo, que aquí la tenemos, pero en otros sitios no. Y para eso es muy, muy importante saber a quién se vota cuando se votan las elecciones. Yo no voy a hacer campaña electoral, mucho menos, ¿no? Pero sí que, por poner ejemplos españoles, no es lo mismo votar a un señor que a otro señor, ¿eh? No es lo mismo, porque hay unos señores que niegan las evidencias científicas y hay otros señores que pues, o las pueden entender, no entender, respetar o no respetar o lo que sea, pero no las niegan. Entonces es muy, muy importante quién gobierna a la hora también de su relación con la ciencia. Además, la política siempre ha sabido que la ciencia es importante. Siempre lo ha sabido y lo saben. He puesto aquí 3 ejemplos de 3 épocas totalmente diferentes, ¿no?
¿Quién tenía al lado el faraón de Egipto para que le pudiese decir con antelación cómo iban a ser las cosechas, cómo iban a ser, si iban a tener buena suerte o mala suerte? ¿A quién tenía al lado? Pues a un científico, a un astrónomo o astrólogo en aquella época probablemente, ¿no? Que le ayudase a poder predecir, anticiparse al futuro, que eso es lo que hacemos muchas veces los científicos. ¿Quién iba con los grandes expedicionarios, no sé cómo se dice la palabra, perdón, con los conquistadores? ¿Quién iba alrededor del mundo? Recordad quién pagaba esas expediciones, no las pagaba la Fundación Cantera, la pagaba el gobierno del reino correspondiente, ¿no? De Portugal, de Castilla, de quien fuera, ¿no? ¿Quién iba de Inglaterra? ¿Quién iba con estos conquistadores? Pues iban botánicos, iban geógrafos, iban gente de ese tipo, iban astrónomos, iban gente que seguían aprendiendo, y esa gente gastaba dinero, y ese dinero lo pagaban los gobiernos. Ya sabían los gobiernos que era importante tener científicos de la mano en estos grandes descubrimientos, ¿no? O como esta película que a mí me encanta, The Prize, que supongo que será el premio en castellano, en la que Paul Newman le dan el premio Nobel de Literatura y está todo el día borracho, no sé si la habéis visto, es un thriller buenísimo, y hay un profesor de física que también le van a dar el premio Nobel y le han raptado y han puesto a un doble, y se supone que le habían raptado desde el telón de acero, ¿no? Al otro lado del telón de acero, pues para tener sus conocimientos de la física y poder avanzar mucho mejor y copiar, ¿no? Entonces, es muy... Y también todos sabemos que cuando no hay democracia, pues los gobiernos saben que la ciencia es peligrosa, porque la ciencia dice la verdad. Y eso lo estamos viendo en China. Aquí esta imagen la he encontrado en internet, me parece buenísima. El dinero y el poder a veces pueden intentar tapar la boca, los ojos y los oídos de los científicos, como ocurrió con el primer médico que destapó el coronavirus en China y que lo mandaron a la cárcel varios años. Luego el hombre se murió del propio coronavirus, varios años, no, varios meses, o tanta gente que puede descubrir algo y el gobierno correspondiente no quiere que se sepa. Y eso existe todavía en el mundo. Afortunadamente en España no, o quiero creer que no, pero sí que puede ocurrir. Lo que tengo claro es lo que no es ciencia, y ahí tenéis algunos ejemplos de lo que no es ciencia. La teología no es una ciencia. La teología es un estudio de las religiones, o no sé exactamente la definición, pero para mí no es una ciencia. Y me duele un montón que está en el cristal enorme del comedor universitario del CSIC, en la calle Serrano, un árbol de estos de las ciencias, y hay distintas ramas y una es la teología. Pero claro, el CSIC se fundó cuando se fundó, en la época que se fundó. Pero el caso es que la teología, y siempre se ha explicado en las universidades, pero la teología no es una ciencia. Lo que hay en Google no es ciencia. Lo que hay en Google no es ciencia. Es Google, en el buscador Google. Todo lo que dice la televisión no es ciencia. No es ciencia. Ciencia es lo que dicen los científicos. La ciencia no es opinable. He puesto ahí a 4 opinadores famosos. No es opinable la ciencia. O sea, tú no puedes decir, pues yo opino que el volcán de La Palma se va a... No. A ver, yo creo que tengo oído... No, vamos a ver. Esto es... si hablamos de ciencia, hablamos de ciencia. Y la ciencia son datos y que pueden ser comprobables o no. Y si no son comprobables, pues otra persona te los rebate. Pero no es opinable. Evidentemente, las ciencias paranormales o la ciencia ficción no es ciencia. Julio Verne no es ciencia, aunque tuviera una visión muy científica, ¿no? La homeopatía, las hierbas, todo este tipo de cosas que me duelen muchísimo que se vendan en las farmacias. Se venden en las farmacias la homeopatía, y no está demostrado científicamente que tenga ninguna utilidad. De hecho, yo creo que es un timo tremendo. Y se cobran a precios exorbitados, se venden en una farmacia, que una farmacia te da una visión, es un sitio serio, ¿no?, al que ir a comprar algo. Compras los medicamentos que te curan, pero además compras la farmacia y compras la homeopatía, que no tiene ningún ensayo clínico detrás que la demuestre.
Y las redes sociales no es ciencia. Lo que veáis en las redes sociales no tiene por qué ser ciencia. O sea, muchísimo ojo con lo que se retuitea, se comparte, etcétera, etcétera, porque depende de la fuente, pues puede ser una cosa o puede ser otra, puede ser, como se dice, ¿no? una falsa noticia, una fake news que se dice ahora. ¿Qué tipos de ciencia tenemos? Bueno, pues las más famosas, yo creo, son las ciencias experimentales, ¿no? Que son a lo que me dedico yo. Las que se posibilitan verificación, cuantificación de un determinado fenómeno mediante la experimentación planificada y que se tienen que reproducir. Se pueden reproducir, pero yo diría se deben reproducir, porque si no, no está bien hecho el experimento o no lo has explicado bien. Todos los artículos científicos en los que yo publico tienen un apartado de materiales y métodos, donde tú tienes que explicar cómo has hecho eso para que una persona de Kazajistán, si quiere hacer el experimento, lo pueda repetir y sea reproducible. ¿Cuáles son estas ciencias? Pues la biología, que es la más bonita del mundo, la geología, que no está mal, la física, la química, la astronomía y todas otras ciencias experimentales que os podéis imaginar, ¿no? Luego hay otras ciencias que se llaman ciencias formales. Son conocimientos racionales y ordenados, los cuales estudian los fenómenos desde la abstracción y con el objetivo de generalizar leyes y teorías. Pues ahí están otras que no nos gustan tanto, pero son muy útiles y ahora tienen mucha salida laboral, como son las matemáticas, la lógica, incluso todas las ciencias relacionadas con tecnología y con informática, por ejemplo. Es una abstracción matemática, todo relacionado con estas disciplinas. Y por último, es ciencia las ciencias sociales, como las que se hacen en esta fundación, que son un conjunto de disciplinas que estudian ni más ni menos pequeñas cosillas, ¿no? Fenómenos relacionados con la realidad del ser humano, ni más ni menos. Y aquí pues tienes, pues, por ejemplo, la economía, por ejemplo, la demografía, por ejemplo, la historia, que es una ciencia social, por ejemplo, la geografía o, por ejemplo, la etnología. Son ciencias, hay muchísimas más, muchísimas más. Tengo dos dudas por ahí, una es la medicina y otra es la psicología. La medicina yo creo que no es una ciencia, yo creo que es un oficio. Lo que es la ciencia la hacemos los científicos y luego los médicos pues utilizan las herramientas que tienen a su alcance y eso es la medicina, ¿no? Como mucho es una rama de la biología. Y la psicología la discuto todos los días con mi mujer, dónde hay que ponerla, probablemente sea una ciencia experimental también, porque es una ciencia que se puede comprobar lo que se dice, lo que ellos han probado a través de diferentes hipótesis. Luego también me gustaría contaros algunos conceptos como son, por ejemplo, lo que es una ciencia básica versus ciencia aplicada. La ciencia básica, que es un poco a la que yo me he dedicado casi toda mi vida, pero la mía es básica orientada a un problema, es una ciencia que se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, sino con el fin de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza, es decir, el conocimiento por el conocimiento. Un experimento para saber más. Y esto es inherente a la naturaleza humana, eso es la curiosidad, saber por qué ocurre algo. ¿Por qué ocurre algo? ¿Por qué los vascos hablan en vasco y no se parece al castellano? Pues alguien se planteó esa pregunta y se vio pues, que las raíces no tienen nada que ver, no es fácil, ¿no? Pero con cualquier experimento o con cualquier pregunta que te puedas hacer. Y es muy, muy importante, luego os voy a dar algunos ejemplos. Y luego está la ciencia aplicada, que es la que dicen los políticos que tenemos que hacer, la que sirva para los ciudadanos, la que como tenemos el presupuesto que tenemos, pues es la que tenemos que apoyar. Ciencia, y entonces nosotros, los científicos, nos pasamos escribiendo proyectos diciendo que vamos a curarlo todo, a descubrirlo todo, porque si no, no te dan dinero para investigar. Y al final, tú a veces es un científico básico que sabes hacer ciencia básica, no es mi caso, pero conozco casos. Tenía un catedrático de paleontología de Salamanca, él estudiaba unos animalitos muy pequeños que se llamaban foraminíferos, unicelulares, fascinantes para él y para datar las etapas geológicas, ¿no? de cuándo habían existido determinados animales en la Tierra. Pero él ponía que el sitio donde los iba a estudiar tenía restos de dinosaurios y de huellas de dinosaurios para que el proyecto fuera más atractivo para la administración y que le diesen los fondos. Pero a él luego lo que le interesaba eran los foraminíferos.
Por ejemplo, un ejemplo de la ciencia aplicada intenta solucionar problemas específicos. Por ejemplo, curar la esclerosis múltiple. Esa es una ciencia aplicada, ¿no? Os he traído aquí este ejemplo del cannabis, que tiene determinadas moléculas que son bioactivas y son interesantes para determinados aspectos de salud, y que la ciencia aplicada te dice, pues la molécula tal del cannabis sirve para esto. Y eso es muy interesante, pero claro, evidentemente, si antes de eso no se han hecho decenas y decenas de estudios de ciencia básica sobre qué es la planta del cannabis, cómo crece, qué compuestos tiene, etcétera, etcétera, sin esa ciencia básica la ciencia aplicada no existe. No sé si me estoy entendiendo. Y gracias a que existe la ciencia aplicada, pues por ejemplo los pacientes de esclerosis múltiple tienen este fármaco que procede del cannabis, es parte de la planta del cannabis y que sirve para mejorar uno de sus síntomas que se llama espasticidad. O sea que no hay que olvidar la ciencia básica, la ciencia aplicada está fenomenal y luego tiene su aplicación. Unas pinceladas muy rápidas de cómo se consigue un medicamento, para que sepáis un poco cómo esto es ciencia preclínica y ciencia clínica. La ciencia preclínica es la que se hace en los laboratorios, antes donde se descubren las moléculas, donde se prueban en un modelo animal, primero en células, después en un modelo animal, y cuando ya ves que tiene una cierta utilidad, pues vas a un ensayo clínico, que es lo que veis aquí a la derecha. Sí, a la derecha, ¿no? Que tiene distintas fases, la fase 1 donde se mide la seguridad y la dosis, con unas decenas de personas, la fase 2 donde se prueba la eficacia y ver si es beneficiosa o no, o los efectos no deseados, y si son demasiado fuertes se retira el fármaco. La fase 3, donde ya se mira, se confirma la eficacia, ¿no? Y se hace con muchas más personas, con miles de personas, y la fase 4 ya es cuando ya está el fármaco en el mercado y lo siguen reportando los médicos los posibles efectos, ¿no? Está aquí en la fase 4. Entre ellas hay un montón de burocracia hasta que consigues que el fármaco llegue, y hay un montón de burocracia para empezar el ensayo clínico. Pero bueno, lo que sí que os quiero decir es que esta gráfica, perdonad que está en inglés, pero la he intentado encontrar esta imagen en español y no he podido. Lo que quiere decir esta gráfica es que de la investigación básica, que es donde yo estoy aquí en la preclínica, por decirlo así. Yo no busco moléculas, a mí me mandan moléculas para que la prueben mis ratones, por ejemplo. Yo estoy aquí, en la preclínica. Pues de cada 10.000 moléculas, imaginaos la de experimentos que hay que hacer para que tener 10.000 moléculas que pueden llegar, que puedan tener interés. La de otras moléculas que no habrán funcionado y que no habrán tenido ningún interés. Pero todo eso, si no haces los experimentos, no lo sabes. De cada esas 10.000 moléculas, al final del todo, aprobadas por las instituciones, ¿no? En este caso la FDA, que es de Estados Unidos, y la EMA en Europa, de cada 10.000 moléculas solo llega una. Entonces, imaginaos el dineral que supone todo esto, desde que se llega aquí hasta que se llega aquí. Ahora bien, si queremos llegar aquí, tenemos que gastar todo esto, y tenemos que gastar todo esto, porque a día de hoy es posible que con la inteligencia artificial se avance más rápido en esto también. Es muy probable, porque se irá descubriendo posibilidades de funcionamiento de los medicamentos teóricos, pero habrá que probarlo en personas, y eso cuesta muchísimo dinero. Y también cuesta muchísimos años. Dinero, esto está también en inglés, lo siento, son 2 billones de dólares, lo que cuesta 2 billones son 2.000 millones de dólares, que llegue una molécula al mercado. Estamos hablando de muchísimo dinero, y estamos hablando de un periodo, si todo va bien, de entre 12 y 15 años. O sea que una cosa está clara, la ciencia no es rápida, la ciencia es lenta, pero si queremos que el fármaco llegue, tenemos que ir lo suficientemente despacio para que, si tenemos los fondos adecuados, se pueda llegar a esa velocidad. ¿Qué necesidades necesitamos para hacer ciencia? Valga la redundancia. Evidentemente científicas y científicos, recursos humanos, a los que hay que pagar salarios, y a los que hay que decirles, oye, que te voy a pagar mañana y pasado mañana también, y al mes que viene también, y dentro de un año también, y dentro de 2 también, y a ser posible dentro de 5 también, para que tu línea de investigación no sea solo de 10 minutos, sino de 5 años. Necesitamos tecnología de vanguardia. Como trabajemos con el microscopio de Ramón y Cajal, vamos mal. Él en su época hizo todo lo que pudo, y por eso es premio Nobel, porque es que hizo barbaridades con la tecnología que tenía en aquella época. Pero si queremos avanzar, necesitamos tecnología de vanguardia.
necesitamos centros de investigación. Y aquí he puesto a posta el de la izquierda del CSIC, porque es el Instituto de Historia del CSIC. En el CSIC también hay institutos para las ciencias sociales. También se hace ciencia en las universidades, y ahí es mi hospital. Este edificio de la derecha es nuestra unidad de investigación, es el edificio de investigación. Todo esto cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. La ciencia es cara. Necesitamos planes a largo plazo para la investigación, en todos los países, ¿eh? En la Unión Europea también. He encontrado hay otro ahora más moderno, pero este es la foto que he encontrado por internet. No, planes de 4 años, pero claro, planes que vayan más allá de unas elecciones, ¿eh? No, en la ciencia hay que pensar en generaciones, en apoyar, en que los planes de ciencia no vayan cada 4 años, que sean cada 10, 12, 15 años. Yo nunca he gestionado esto, no sé cómo hay que hacerlo, pero desde luego no hay que pensar a corto plazo, no se puede pensar en ciencia, hay que pensar a largo plazo. Y para eso, como digo, se necesita dinero. El día que vi esta viñeta de Forges yo creo que lo hace todo muy bien. No sé de muy allá, pero lo que dice es: deme algo para investigación, que soy rector magnífico. Forges creo que tenía una hija haciendo la tesis. Y entonces sacaba muchas viñetas sobre ciencia. O sea que conocía bien. No se puede andar así pidiendo dinero todo el día hasta la saciedad. Necesitas que haya una fuente de financiación buena. Y estos son los números de España. Aquí están todas las disciplinas, I+D en general. Veis que ha ido todo muy bien, más o menos bien, no lo rápido que a nosotros nos gustaría. Aquí llegó la crisis de 2008, vino esta bajada brutal del presupuesto, fue tremendo, gente a la calle, líneas de investigación cerradas, fue tremendo. Y luego se ha ido remontando, y bueno, pues en los últimos años, pues bueno, aquí ha habido un saltito muy majo de dinero, y otro más majo que hay, pero que se debe en gran parte a los fondos europeos, en grandísima parte a los fondos europeos, que se acaban este año o el año que viene, se acaban pronto. Y no sabemos, estamos los científicos aterrorizados porque no sabemos qué va a pasar cuando se acaben los fondos europeos. En PIB no es tanto, ¿eh? En PIB aquí va su aumento, a unos descensos, bueno, aquí estamos titubeando, parece que vamos aumentando, llegamos al 2008, aquí un poco de inercia, y aquí empieza a bajar el PIB, lo máximo fue esto, un 1,4%, vamos bajando, y aquí ha habido esta subida, insisto, gracias a gran parte de los fondos europeos, y estamos en el 1,47 o 1,43% de nuestro PIB. Aquí por comunidades autónomas, estos son datos de 2021. Ya veis, esta es la media de España, aquí tenéis el País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña, aquí estáis vosotros, y aquí atrás estamos nosotros, los de Castilla-La Mancha. El País Vasco es la comunidad autónoma que más invierte en investigación, pero no es solo una cuestión de que sean ricos o de que tengan esa forma de gestionar su dinero, también. Yo en la primera edición del curso de Santander invité a la consejera de Educación del Gobierno vasco a que nos hablase de los planes de investigación del País Vasco, porque si bien es cierto que en el País Vasco no ha habido un cambio brutal de gobiernos, no ha sido, casi siempre ha estado el PNV, algunas veces con el PSOE, con el PSE y otras veces, pero sí que ha estado el PSE apoyado con el PP cuando se ilegalizó Batasuna, o sea, y eso, la ciencia, ese capítulo se ha mantenido siempre, con todos los gobiernos, PNV solo, PNV más PSE, o PSE con el apoyo del PP por detrás. O sea, siempre ha habido ese apoyo a la ciencia, y por eso investigar en el País Vasco es un poco más fácil que en el resto de España. Que no solo es una cosa de dinero, sino de mentalidad. Y esto lo he sacado de Constantes y Vitales de La Sexta. ¿Cuánto? Un 1,40, esto es lo máximo que tengo de 2018 no he encontrado esta comparativa preparando la charla, pero bueno, lo último de todo, siempre estamos un poquito más, siempre estamos bastante más atrás que Europa, y este es el 2,12 en 2018 del PIB en Europa y el 1,24 en España en 2018. Ahora estamos en 1,47, me parece que Europa está en el 2,5, una cosa así, o sea que es difícil alcanzarlo porque venimos desde muy atrás. Pero es que nos lo tenemos que creer. ¿Y por qué venimos desde tan atrás? Porque esta gráfica es demoledora. Esta gráfica es demoledora. ¿Qué pasó entre 2009 y 2018? Una crisis brutal, ¿no? La crisis de 2008, 2009, 2010... a mí me hacían contratos de 3 meses en aquella época, No sabía si me iban a renovar. Fue tremendo, fue tremendo. Con el cambio de gobierno y la crisis, entró el PP, en nuestro grupo, que sea el PP, me da igual. Entró un cambio de gobierno
y hubo una crisis brutal. Y fijaos lo que desinvirtió España en I+D en esos años, un 9,8%. Esto es del Instituto Nacional de Estadística. Fijaos lo que hizo Alemania en el mismo tiempo, aumentaron un 31,9% la inversión en I+D. Es decir, para España la ciencia era algo recortable, que no tenemos dinero, tenemos que recortar. Para Alemania, por distintas razones, es algo que apostar, en lo que apostar cuando estamos en crisis, 31,9%. Entonces, cuando se tiene un presupuesto como el que se tiene, nos podemos decir, ¿qué ciencia debemos apoyar? Pues hombre, la que nos va a curar, la que nos va a ayudar y la que nos va a salvar, nada, la historia, los estudios hebraicos, ¿eso qué? Nada, eso no hay que... No, todo la ciencia útil, la que nos resuelve los problemas mañana o a corto plazo. Os voy a poner dos ejemplos de por qué siempre hay que apoyar a las otras ciencias, ¿no? En las ciencias sociales no te doy un ejemplo porque no me lo sé, pero de las ciencias experimentales sí lo sé. No sé si conocéis a Mario Molina. A ver si alguien conoce a esta persona. Mario Molina es premio Nobel de Química. Es mexicano, se ha muerto. Y Mario Molina pues estaba estudiando la composición química de la atmósfera y cómo interactúan determinadas moléculas que producíamos los humanos en la atmósfera, y le costaba encontrar financiación en México para esto. Se aliaba con gente de Estados Unidos, eso es ciencia básica, no sabe, pues bueno, voy a estudiar la composición de la atmósfera. Este otro señor es de España, Francis Mojica. Y este señor, pues resulta que le gustaba estudiar, o le parecía interesante estudiar cómo unas poblaciones de bacterias de las salinas de Santa Pola interaccionaban ecológicamente con otras y luchaban unas con otras y cómo eran de preponderantes, por qué podían vivir en ese ambiente salino. En una época de crisis hay que apoyar a este señor para que investigue sobre sus bacterias. A nosotros que nos importa esto, podríamos pensar, ¿no? Os voy a poner qué pasó con los descubrimientos de estas dos personas. El descubrimiento de Mario Molina, estudiando la composición de la atmósfera, resulta que descubrió que los CFCs se cargaban el ozono. Y fue el inicio de por qué se descubrió el agujero de la capa de ozono, gracias a los experimentos de esta persona, y por eso es premio Nobel de Química, ¿no? Y Francis Mojica, estudiando estas bacterias, encontró que ellas tenían unas tijeras moleculares que cortaban el ADN, la información genética, y que se intercambiaban unas con otras, y que eso servía pues para poder resistir mejor esas condiciones tan horribles que tiene que ser vivir en una salina, y también competir con otras bacterias. Y con esta tecnología se van a poder curar enfermedades genéticas. Se van a poder curar en un futuro probablemente enfermedades genéticas, gracias a que las descubrió por casualidad en estas bacterias de las salinas de Santa Pola. Hoy en día la utilizamos nosotros en el laboratorio, es una técnica muy puntera y que se ha descubierto gracias a la ciencia básica. Entonces la ciencia básica es muy importante, la ciencia aplicada también, evidentemente, pero la ciencia básica no debemos dejar de apoyarla nunca. Y por supuesto la investigación en ciencias sociales tampoco, porque nos ayudan a ponernos delante del espejo y a ver cómo somos en nuestras sociedades y cómo pensamos y cómo luchamos unos con otros o todos juntos a por algo. Así, a modo de conclusión, que me he alargado un poco más de lo que me esperaba, algunas frases, ¿no? Para mí la ciencia es útil. Espero convenceros de que la ciencia es útil. La ciencia cura o mejora la vida. Si no te cura, por lo menos te la mejora. La ciencia da de beber y de comer. Esto es así. A mí también, como profesional. La ciencia nos facilita la vida diaria, democratiza la sociedad, nos avisa y no nos miente, nos avisa y no nos miente. El que no quiere escucharnos es otra cosa, pero nos avisa y no nos miente. Es lenta pero siempre es segura, no es opinable. Y la ciencia es cara, sí, pero es mucho más caro para un país no invertir en ciencia, porque lo tienes que comprar todo fuera, si no investigas. Y por eso decimos los científicos que sin ciencia pues no hay futuro. Por último, presentaros la ciudad donde vivo ahora, que ya la conoceréis muchos de vosotros, pero si no la conocéis, os animo a que vayáis a esta magnífica ciudad, cuyo museo sefardí, hoy me he enterado que el diseño técnico del museo, si no lo digo mal, fue a cargo, entre otros, del profesor Cantera Burgos. Sé que tiene muchos estudios de la judería de Toledo y de sus sinagogas.
y mi hospital, el antiguo hospital y la reforma del mismo, y aquí nuestro centro de investigación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier cuestión que quisierais abordar con relación a esta cuestión científica o cualquier duda que quisierais plantear a Diego. Tenemos a Roberto Alonso entre el público con el micrófono, no le veo, pero está por ahí. Entonces, pues bueno, pues animaros. Roberto, buenas. Ay, ¿me oyes? Sí, pues bien. Hoy Diego, perdón. Gracias y Diego, muchísimas gracias también por todo esto que nos has contado. Yo quería hacerte una pregunta porque has dicho además, ¿no? ¿Dónde no hay que consumir ciencia o dónde no hay ciencia? Pero para los de a pie, para las personas, el resto de los mortales que no somos científicos, ¿dónde tenemos que encontrar la verdadera ciencia? Porque también, ahora mismo, bueno, yo esta mañana estaba escuchando además un programa en el que hablan también de los científicos negacionistas, que también supuestamente son científicos, pero que niegan la mayor en muchas de las cuestiones que se plantean a nivel, ahora mismo, de la población, cambio climático, con lo del coronavirus también lo hemos visto, y también son científicos en un momento dado, o dicen que son científicos. Entonces, exactamente, pero ¿cómo podemos tener la capacidad, y esto es algo que tenemos que hacer un ejercicio de todo el mundo, para diferenciar perfectamente eso y dónde encontrar la verdadera ciencia? Bueno, pues por ejemplo, en las páginas web de las entidades adecuadas. Es decir, si alguien quiere saber algo de conocimientos hebraicos, ya sabe qué fundación tiene que preguntar y a qué fundación tiene que no lo busque en Google, que pregunte a esta fundación si tiene esa información. Pues no la tiene, le va a decir que no la tiene. Si son enfermedades, yo recomiendo siempre ir a las páginas de las asociaciones de pacientes, sobre todo las nacionales, porque las locales y provinciales bastante tienen con subsistir, como para encima estar haciendo ¿sabes? Un poco de desbroce de la actualidad científica, ¿no? Yo soy asesor de la Junta Directiva de la Asociación de Toledo y les he convencido para hacer un comité científico en su asociación en la que yo les ayudo con las nuevas noticias y todo esto, pero normalmente en las páginas web de las federaciones nacionales suelen venir noticias de las creíbles, ¿no? Las sociedades científicas también tienen noticias creíbles en general. Los perfiles de las redes sociales de científicos. Yo diría que, no sé, ahora mismo hay bases de datos mucho más especializadas, ¿no? Pero esas ya son más para profesionales que para las personas. Yo creo que falta información. Los científicos no nos acercamos, yo lo he dicho, tenemos que acercarnos a la ciudadanía y contarles lo que hacemos. Y entonces habría un poco más de posibilidad de que la ciudadanía encontrase las noticias de verdad. Respecto a lo de... falta información, Ana, falta información. Respecto a lo que tú dices de los científicos negacionistas, no puedo hablar porque no sé por qué son negacionistas, ¿no? Es que a mí mis amigos, cuando el coronavirus me preguntaban muchas cosas y yo les decía, no lo sé, es que no lo sé. No sé lo que va a pasar, no sé lo que es, no sé cómo funciona, no puedo contestar y sobre todo, si no es mi ámbito de conocimiento ya todavía menos. Pero si una persona tiene una hipótesis y esa hipótesis va a contracorriente de todas las demás y está bien fundamentada científicamente, pues hay que respetarla. Ha habido corrientes, a la gente se le quemaba en la hoguera por lo que pensaba hace muchos años y ahora todos nos creemos que, ¿no? Que la Tierra gira alrededor del Sol y todos lo sabemos, pero científico y negacionistas, que me parecen dos palabras, no pueden ser, o sea, los científicos no somos ni no sé cómo decirlo,
ni del mainstream, como se dice ahora, ni negacionistas. Es que tenemos una hipótesis y lo demostramos o no lo demostramos. No. Esas demostraciones hay científicos que te demuestran una cosa, sí, un hecho, y otros que te pueden demostrar lo contrario. Claro, porque la ciencia no es una religión. La ciencia no es una cosa que tú tengas que decir que es así y ya está. O sea, lo que ahora se dice que es, dentro de unos años con otras tecnologías, es probable que se rebata o se complemente. Por eso el legado de Ramón y Cajal es tan importante, porque todavía no se le ha rebatido nada. Todos nos pasamos el día comprobando lo que ya dijo Ramón y Cajal. Todos con otras tecnologías y mucho más avanzadas, ¿no? Pero seguimos comprobando lo que él ya dijo. Entonces, la ciencia no es una religión. Cuando en mi grupo de amigos de aquí de Miranda, en el grupo de WhatsApp, se hablaba de si el virus del coronavirus venía de China o venía de un laboratorio, y digo, yo qué sé de dónde viene, yo no me lo puedo... Ahora parece que se empieza a hablar de que puede venir por ahí, pero no lo sé. Entonces, si hay pruebas y se puede demostrar científicamente, es tan respetable como todo lo demás. Ahora, un científico negacionista te dice que la Tierra es plana, porque lo ha demostrado y te dice cómo lo ha demostrado, bueno, es que hay cosas o que las vacunas no sé qué, pues yo qué sé, ¿no? Hay cosas muy complicadas. Pero lleva razón que hay falta de información. Muy bien, ¿alguien más por aquí? Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias, doctor Clemente, por la charla que nos ha dado y nos ha sacado bastantes dudas. Yo quisiera saber, con respecto a la esclerosis múltiple, en estos momentos la ciencia en qué fase está de conocimiento para poderla erradicar, para sacar algo que nos pueda ayudar a combatir la esclerosis, porque dentro de la esclerosis múltiple hay diversos factores, porque a todo el mundo no le perjudica igual. Entonces quisiera saber eso, que ya dado que usted está ahí estudiando este tema, quisiera saber en qué momento se encuentra ahora mismo la investigación. Bueno, pues gracias por la pregunta. La esclerosis múltiple es una enfermedad incurable a día de hoy, que gracias a la investigación presenta 22 tratamientos diferentes. 22 tratamientos diferentes, que son insuficientes porque la enfermedad no se ha curado. Pero sí que existen 22 tratamientos. Hace 25 años había 0 tratamientos. 25 años en ciencia no es nada. Para un enfermo sí, pero para la historia de la ciencia no es nada. Yo creo que se encuentra en un momento muy bueno. Soy bastante optimista porque la industria tiene interés en la enfermedad y eso siempre va a hacer que avance, porque como os he explicado, bueno, no lo he dicho, pero la parte de los ensayos clínicos está sufragada en un 80%, 85% por la industria farmacéutica. Los gobiernos no son capaces, ni el de España ni el de ningún sitio, de poder avanzar, de poder pagar esos ensayos clínicos. Necesita a la industria farmacéutica. Podemos debatir si eso está bien hecho o mal hecho, pero a día de hoy es lo que hay. Se necesita la industria farmacéutica para poder avanzar. Entonces la industria a día de hoy tiene interés en esta enfermedad y eso siempre va a hacer que avance. Por eso ha avanzado lo que ha avanzado a día de hoy. Creo que en algún momento, cuando se descubran bien, cuando se puedan clasificar bien a los pacientes, porque como bien ha dicho usted, hay diferencias entre unos pacientes y otros, y eso tiene que ver con el sistema inmunitario. Las personas, yo siempre pongo el mismo ejemplo: entramos a una habitación donde hay una persona contagiada con varicela entramos 10 y salen contagiados 3 y los otros 7 no, y hemos estado todos igual de cerca de sus... Ahora conocemos los aerosoles, nos hemos enterado de que existen los aerosoles, pero o de lo que sea, ¿no? De un virus cualquiera. Eso es porque el sistema inmunitario es muy variable entre las personas y unas personas se contagian y otras no. Y en el sistema inmunitario de las personas con esclerosis múltiple pasa igual. Uno está de una manera y otro está de otra manera. Es parte de lo que ha premiado la evolución para que ese sistema inmunitario sea tan variable y podamos defendernos de miles de cosas. Y al respecto de las enfermedades inflamatorias como la esclerosis múltiple, hace que unas vayan más rápido y otras más lento. Yo trabajo, por ejemplo, en clasificar a los pacientes, en los que vayan a tener una mayor severidad, una menor severidad,
para darles el fármaco más adecuado también en los ensayos clínicos, porque igual si tú tienes 100 personas y mezclas 25 muy graves, 25 medio graves y 50 normales, entre comillas, o con un curso clínico más normal, más clásico, pues igual el ensayo clínico no funciona porque porque necesitas probar una molécula en los que funcionen muy bien, o los que tengan menos agresividad y otras en los que tengan más agresividad, o igual hay que probar 2 fármacos en esos pacientes a la vez. Entonces yo creo que están fallando algunos de los temas clave de la esclerosis múltiple, como es la neuroprotección, la protección del cerebro y la regeneración del propio cerebro, porque nos falta la buena clasificación de los pacientes y en eso trabajamos nosotros. También la terapia celular está avanzando mucho, es un tratamiento aprobado ya por Europa, el tratamiento con células madre hematopoyéticas, las de la médula ósea, y yo creo que, bueno, yo soy muy esperanzador, o sea, estoy muy esperanzado en que se puedan seguir obteniendo avances en esta enfermedad. Hay otras en las que no se ha avanzado en nada. El Parkinson se ha avanzado muy poco, el Alzheimer ni te cuento, por decir otras de la rama de la neurología. Y en la esclerosis múltiple creo que por múltiples razones se van a encontrar grandes avances poco a poco, pero no puedo decirle cuándo, eso seguro que no. Como veis, cuando hablo de lo mío hablo más rápido y... ¿No? Qué tímidos. Bueno, pues agradecer muy sinceramente a Diego su presencia aquí. Ahora que ha conocido Diego la Fundación Cantera, estamos convencidos de que no va a ser la última vez que se acerque a nuestra biblioteca, incluso a un salón de estos, a continuar con sus exposiciones que son tan interesantes y tan ilustrativas para todos nosotros. Emplazaros, bueno, agradeceros vuestra presencia aquí y emplazaros, como os he dicho, a la presentación de la 38 edición del Anuario Estudios Mirandeses el próximo martes. Esa obra de Jesús Dulanto acerca de 190 personajes mirandeses ilustres entre los siglos XVI y XVIII. Muchas gracias a todos y buen fin de semana.